Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Hoy vamos a hablar de un tema. Quiero que si tiene agenda, si tiene donde tomar apuntes, algunos lo hacen en su celular, pero no se distraigan en el WhatsApp ni en el Facebook. De hecho, es mejor escribir, si lo puede hacer. Ponga por favor como título a la palabra de hoy: ¿cómo enfrentar la escasez? Diga conmigo: ¿cómo enfrentar la escasez? Si alguna vez ha estado escaso en su vida, diga conmigo: ¿cómo enfrentar la escasez? Pero es un tema bien importante y vamos a estudiar lo que dice la palabra en Lucas capítulo 9, versos 12 al 17. Lucas capítulo 9, versos 12 al 17, y dice la palabra: al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. Este lugar está alejado y no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? El verso 14 dice: pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Amén. En este pasaje de la Biblia que está en Lucas, de hecho, la multiplicación de los panes y los peces está en todos los evangelios. Y estamos viendo a Jesús enfrentando un problema. ¿Sabe cuál es? La escasez. Y no está solo Jesús, sino que está con los 12 discípulos. Y me parece tremendo porque Jesús mismo nos va a enseñar cómo resolver el problema de la escasez. ¿Alguien está interesado en resolver sus problemas de escasez? Pues qué mejor que aprender del mejor maestro, que es Cristo. Es importante que usted sepa que la palabra dice que Cristo, al estar en el cielo, Él tenía todo lo que necesitaba. Pero Él se despojó de su gloria de ser Dios y vino a la tierra y se volvió pobre. Dice 2 Corintios capítulo 8, verso 9: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Por amor a quién se hizo pobre? Por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entendamos lo que estamos leyendo. Jesús estaba en el cielo con riqueza, pero por amor a nosotros se hizo pobre para que ahora nosotros podamos ser enriquecidos. Y yo creo que uno no alcanza a entender la magnitud de que Jesús era rico. Y por eso debemos revisar cómo es el cielo y cómo va a ser el lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Hay personas que piensan que cuando nos muramos vamos a ser como angelitos con alas, con una aureola. Hay gente que se imagina que vamos a estar brincando de nube en nube, con un arpa. ¿Qué tan lejos estamos de la realidad? Esa no va a ser la eternidad. Vamos a estar pisando una tierra sólida. Vamos a tener un cuerpo físico. Para poder comprender qué fue lo que dejó Jesús cuando dice que Él era rico, quiero que vea Apocalipsis capítulo 21, versos 18 y 19. La palabra dice: la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro. La ciudad donde vamos a vivir la eternidad es de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda. O sea, lo que ahora desespera a los hombres para poderse colgar en el cuello o ponerse en un anillo va a ser las paredes del lugar donde vamos a vivir. Las paredes, el piso. Vamos a estar caminando sobre oro. Paredes con esmeraldas, con zafiros. Y de ese mundo
se desprendió Jesús para venir a nacer en un pesebre pobre. ¿Pero para qué vino y para qué dejó de ser rico? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Y cómo nos va a enriquecer Jesús? Lo primero como nos va a enriquecer es dándonos ejemplo de cómo salir de la escasez. Pero antes de ver cómo lo hizo Jesús, quiero resaltar algunas actitudes de los discípulos. Lucas capítulo 9, verso 12 dice: al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche. Observe por favor la primera actitud de los discípulos. Le dijeron a Jesús: Jesús, hay mucha gente. ¿Cuánta gente había? ¿Cuántos dice la palabra? 5,000 hombres. O sea que realmente lo que habían era aproximadamente 15,000 o 20,000 personas. Porque los judíos solamente hablaban de hombres. Ahí no decía hombres, mujeres y niños. Pero si cada hombre estuviera con su esposa y un hijo, más o menos habían 15,000 personas. ¿Está de acuerdo? Entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Jesús, hay mucha gente. ¿Qué tienes que hacer? Despide a las personas, que se vayan. Estamos en un lugar muy lejos, que busquen granjas, que busquen aldeas y que coman. Y esa actitud de los discípulos es la misma actitud que muchos de nosotros tenemos en la escasez. ¿Sabe? Es una actitud completamente falta de fe. De hecho, es una actitud irrespetuosa. Le están diciendo a Jesús qué hacer. No se le acercaron preguntando: Jesús, ¿te has dado cuenta que hay 15,000 personas con hambre? ¿Qué podemos hacer? No, le están dando la solución de una vez. Despídelos, sácalos rápido antes de que se empiecen a desmayar acá y empezamos a quedar mal. El ministerio de Jesús deja que la gente se desmaye de hambre. Hay que mandarlos de vuelta a su casa rápido. Y es la actitud que yo veo de muchas personas cuando están en escasez. No van a Dios diciendo: Señor, ¿me puedes ayudar? Van al prestamista diciendo: no importa el interés, tengo que salir de esto, sáqueme pronto. Aquí tengo una joya de mi tatarabuelo, ¿cuánto me puede dar por eso? Es una actitud que frecuentemente tenemos cuando estamos en escasez. Y me llama mucho la atención algo, ¿sabe? Los que están hablando con Jesús son judíos. Conocen las escrituras y se les olvidó un pequeño detalle. Dios, en el Antiguo Testamento, alimentó millones de personas con sándwich de pan con codorniz durante 40 años. Solo se les olvidó un pequeño detalle, que Dios mismo estaba con ellos sentado y que el mismo Dios que mandó pan con codornices del cielo durante 40 años, hoy podía suplir a 15,000 personas de cualquier tipo de alimento de manera sobrenatural. Amén. ¿Sabe qué yo veo en estas personas? Una actitud que también tenemos nosotros. Estamos con escasez, hoy no tengo nada en el bolsillo, pero se me olvida que ayer Dios me dio. Se me olvida que antier Dios me dio. Se me olvida que todo el 2016 Dios me dio. De hecho, se me olvida que toda la década del 2010 Dios me dio. Y la del 2000. La escasez produce una actitud en las personas. ¿Sabe cuál es? Se lleva la fe. Y se les olvida que Dios dio ayer. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quiere escribir algo en sus apuntes, escriba esto: el mismo que dio ayer va a dar hoy y va a dar mañana, porque Dios no cambia. Una segunda actitud que hay en los discípulos, en el verso 12, dice el verso 12 al final: en este lugar alejado no hay nada para comer. En este lugar alejado no hay nada para comer. Me está mostrando la segunda actitud que las personas tienen en la escasez. ¿Sabe qué es? Pesimismo. Hay gente que es absolutamente pesimista y sus palabras los revelan. Les estoy hablando en esta mañana para que ustedes sepan algo. Tenemos que corregir 3 cosas de nuestro hablar. Primero, el hablar de una manera fatalista.
Llevo 2 meses sin trabajo, probablemente muramos de hambre yo y mis hijos. ¿Qué es lo que está hablando? Es chistoso, pero lo he escuchado. Mire los discípulos. En este lugar alejado no hay nada para comer. ¿Sabe? Como que le están diciendo a Jesús, eso le pasa por traernos a predicar tan lejos. La escasez sí que revela el corazón de las personas de que está lleno. Negativismo. Hay otra característica en el hablar, se llama todo o nada. Si no tengo lo que estoy esperando tener, es como si no tuviera nada. No, Dios no fue capaz de dar eso. No alcanzó, yo creo que Dios quedó escaso. Bendijo a hartos y a mí, cuando llegó a mí, se le acabó. No es correcto la manera como ellos estaban hablando. Lo primero que produce la escasez en nosotros es falta de fe. Lo segundo que produce es un hablar de manera negativa. Pero hay una tercera cosa que ocurre, ¿sabe? Ellos le están diciendo, ¿esperas que vayamos a comprar comida para toda esta gente? O sea, Jesús, da. ¿Esperas, o sea, tú esperas que nosotros vayamos a comprar comida para toda esta gente? La escasez está revelando una tercera actitud en las personas. ¿Sabe cómo se llama? Egoísmo. Jesús les dijo, no hay nada para comer, ellos no hay nada. Seguro no hay nada, ellos aquí atrás, no hay nada, no hay nada. ¿Qué tienen ahí detrás? Bueno, hay 5 panes, hay 2 peces, ya hicimos cuentas, si partimos el pan por la mitad, le metemos pescaditos, salen 10 sándwiches de atún. Egoísmo. Y no es que la escasez produzca egoísmo, porque hay personas, escuche muy bien esto, hay personas que dicen, si yo tuviera, daría más. Sí, cómo no. Si no das teniendo poco, cuando Dios te dé más, tampoco vas a dar. Porque tienes apego a lo que tienes. Entonces, en la escasez se desenmascara o se acentúa el egoísmo. Y hay una cuarta actitud que hay en la escasez. Y está en la misma pregunta. ¿Esperas que vayamos a comprar comida para toda esta gente? ¿Sabe qué perdieron los discípulos en la escasez? Las ganas de servirle a Dios. Porque en otro momento le hubieran dicho, Jesús, si quieres vamos y compramos comida para todos. Ahí miramos, hacemos vacas, reunimos dinero, buscamos unos camellos, yo no sé, algo nos inventamos, pero traemos comida, que la gente no sienta hambre. Pero en la escasez uno dice, ¿qué tal? Estamos escasos, no podemos servir. A los discípulos se les olvidó y a muchas personas se les olvida también que el Señor nos llamó a servir a otros. Cuando Él los llamó, les dijo, ¿saben qué? Vengan conmigo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y cuando los llamó y les dijo, voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, ¿cuántos hombres habían pescado en ese momento? Ninguno. Apenas les acababa de decir, los invito a ser pescadores de hombres. Y yo creo que ellos decían, uy, tan chévere un día que pesquemos hartos hombres, yo voy a estar ahí ayudándole al maestro, súper, él predicará y yo le tengo los enfermos, gloria a Dios, ojalá pesquemos hartos. Los lleva y les dice, muchachos, pescamos 15,000 y esperas que los alimentemos. ¿Están entendiendo? En la escasez a uno se le olvida para qué está en este mundo. Estamos en este mundo para servir a otros. Y son actitudes que se revelan en medio de la escasez. Hay personas como que le echan la culpa a Dios de que están escasos. Y uno le dice, ¿vas a servir en la iglesia? ¿Qué tal? ¿No ve que estoy escaso? Dios no me ha bendecido, no lo puedo servir. No tengo ni para el bus para llegar a la iglesia. Pero empezamos la palabra de hoy diciendo que Jesús se hizo pobre para que nosotros que fuéramos enriquecidos. ¿Y cómo nos va a enriquecer Jesús? Lo primero como nos va a enriquecer es con su ejemplo. ¿Sabe? Queremos orar. Gente viene y dice, pastor, ore por mí, no tengo trabajo. Ah, bueno, oremos. Señor, trabajo. En el nombre de Jesús. 1 mes no consiguen trabajo. ¿Dios no pudo? ¿A Dios le quedó grande dar trabajo? ¿O será que
momentos de escasez son propicios para que uno aprenda cosas que debe aprender. Porque, escuche muy bien, iglesia, le quiero decir algo. Dios tiene toda la capacidad para enriquecernos, porque arriba el piso es de oro. Pero Él no nos va a enriquecer para que nosotros despilfarremos la bendición. Y Él no va a bendecir personas que están en pecado sexual, como hablé hace 8 días. No puede bendecir porque Él se negaría a sí mismo. Y si están escasos, yo les quiero decir, la manera como el Señor nos va a bendecir, sí, Él va a abrir puertas sobrenaturales, pero la primera manera como nos va a bendecir es con su ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 16. Dice, Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Lo primero que hizo Jesús cuando tuvo poquito fue mirar al cielo. Los discípulos miraron la gente. ¡Uy! ¡Qué montón de gente! Jesús no miró a la gente, Jesús miró al cielo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nos pasamos mirando los problemas. No tengo, no me alcanza, me duele, peleamos, se fue, volvió, nos reconciliamos, ya se volvió a ir y problemas y problemas y problemas. Tranquilos, paren un momento todos sus problemas. Miren arriba, la solución está en el cielo. Entonces Jesús dijo, si estamos escasos, miremos al cielo. Los problemas usualmente tienen la habilidad de desenfocarnos de lo que nosotros creemos y de quiénes somos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Hijos de quién? ¿Dios tiene alguna cosita? ¿A Él le pertenece algo? Todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Y si usted es hijo de Dios, Él suplirá lo que a usted le falta. Pero deje de hablar del problema. Somos especialistas en hablar del problema. Claro, como usted no sabe, mañana me van a cortar la luz. Mire al cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer en medio de la escasez? Lo primero que hay que hacer es recordar toda la palabra que Dios nos ha dicho y hablarla. ¿Qué dice el Salmo capítulo 23, verso 1? ¿Alguien lo sabe? ¿Y si no hubiera salido acá, lo hubiera sabido? ¿Sabe por qué no hablamos sino cosas negativas y quejas? Porque no tenemos cosas buenas para hablar. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a tener de qué hablar bueno. Entonces usted no va a venir al final de la reunión a decirme, mañana me van a cortar la luz, yo no sé qué hacer, si mi negocio funciona con luz, se va a dañar todo lo que está en la nevera, Dios mío, pero... Sino que usted va a venir al final de la reunión y me va a decir, ¿sabe qué? Gracias, el Señor es mi pastor y a mí nada me falta. ¿Ve la diferencia? No importa el tamaño de su problema, importa el tamaño de su Dios. Salmo 145, verso 18, dice la palabra: el Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Ese es el Dios que tenemos. ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? Ahí dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca de los que le invocan. Entonces, ¿por qué Dios no está haciendo nada? Pues porque no lo invoca. Solo invoca el problema. Solo invoca lo que no tiene. Invoque al Señor porque Él está cerca. Él está listo para actuar a favor de los que le temen. Está listo. Pero si no lo invocamos, pues esto pierde su sentido. Lucas capítulo 12, verso 30 dice: el Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. El Padre sabe de lo que ustedes necesitan. Él no es un Padre malo, Él es un Padre bueno y Él sabe lo que necesitamos. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8 dice: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. ¿Cuántos creen esta palabra? Esta palabra, usted, si está en escasez, debería llevársela. Ponerla ahí en el espejo de su casa, ponerlo en la nevera de su casa, ponerlo en su escritorio del trabajo. Póngalo en un sitio donde usted la pueda ver todo el tiempo y diga: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesito.
Y al otro día usted vuelve y lo dice, Dios proveerá todo lo que necesito. Mire, nuestras palabras tienen un poder tan tremendo que han hecho experimentos de poner una matica y tratarla mal y hablarle mal. Y esa matica se achila toda. Y otra de hablarle bien, decirle eres hermosa, eres creación de Dios, y esa plantica crece más bonita. La palabra tiene poder. Pero si usted aquí llegue otra vez a esta empresa, ¿cuándo saldré a una empresa más grande? ¿Cuándo seré gerente? Le tengo la respuesta, nunca. Porque sus palabras muestran lo que hay en su corazón. Pero usted lo que tiene que hacer es decir, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces tendrán siempre todo lo necesario. ¿Cuánto vamos a tener? Pero hay que hablarlo. Hay que decirlo. No más queja. Ahora hablemos lo que la palabra de Dios dice. Este versículo es tremendo. Y habrá bastante de sobra hasta para compartir con otros. Ah, no, para compartir con otros no. No, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Mirar al cielo. Reconocer que si Dios está en la barca, por más de que sea fuerte la tormenta, esta barca no se hunde. Si Dios está en su familia, por más de que vengan crisis, esa familia no se va a hundir. Cristo pelea por nosotros, amén. Pero después Jesús hizo algo. Verso 16. Dice, Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Lo segundo que hay que hacer en medio de la escasez es bendecir. ¿Qué es bendecir? Eso es bendecir, dar gracias. Señor, gracias. Lo que decía John David hace 15 días, ¿verdad? Dar gracias en todo y por todo. No importa cómo esté viendo la cosa, dé gracias. Pero bendecir significa bien decir, hablar bien. Quiero hacer una pregunta, ¿usted habla bien? ¿O más o menos? Más o menos. Aquí no hay nadie que hable mal, solo más o menos y unos bien. Pero después de hoy vamos a hablar bien. Ya no vamos a tener un habla fatalista. Ya no vamos a tener un habla negativa. Ya no vamos a tener un habla de todo o nada. No, Dios no me dio eso, es que Él no me va a bendecir, no me va a dar nada. Ahora vamos a hablar bien. Y quiero contarles la historia de una empresa de zapatos. Y esta empresa de zapatos dijo, el mejor sitio para abrir empresa es África. Y mandaron un vendedor a África y le dijeron, estudia el mercado a ver cómo ve toda la cosa por allá. Y se devolvió como a las 2 semanas el vendedor todo triste y dijo, África es el peor sitio para vender zapatos. ¿Por qué? Esa gente está acostumbrada a andar sin zapatos. Corren sin zapatos, caminan sin zapatos. Allá fracasamos con la empresa. Pero los dueños de la empresa quedaron como... y mandaron otro. Y ya este otro que mandaron no volvió, sino que mandó un correo. Cuando lo abrieron los jefes, leyeron y dijeron, África es el mejor lugar del mundo para vender zapatos, manden contenedores repletos. Aquí nadie usa zapatos, todos necesitan zapatos. Hay 2 maneras de ver la vida. Y hay gente que está especializada en verla medio vacía. Uy, si tuviera un poquito más, yo sería feliz, si hubiera logrado eso, si hubiera podido estudiar eso, si hubiera podido trabajar en ese sitio, pero como Dios me cerró la puerta, Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine al mundo, desnudo volveré. Esos versículos sí se los sabe. ¿Quién dijo eso? Job decía, desnudo vine al mundo, desnudo volveré. Hay que tener cuidado al leer la Biblia, no todo lo que dice la Biblia es para nosotros. Eso lo dijo Job, no lo dijo Dios. Dios dice, yo supliré todo lo que te falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que dijo Dios. Lo que dijo Job lo dijo en medio de la prueba y en medio de la angustia, por eso está ahí. Pero después, más adelante, se arrepintió. Así que no hay que sacar versículos fuera del contexto. Hay que leer la palabra y leerla bien. Si usted no conoce a Dios, usted no va a tener fe. Y la manera de conocer a Dios es leyendo la palabra, pero leyendo lo que Dios dice para nosotros.
Hay gente que dice, pues que Dios es terrible, mire cómo mataba gente. Es otro tiempo, estamos viendo el Nuevo Testamento, lea las cartas, lea los evangelios, eso es lo que tenemos que leer. Tenga mucho cuidado cómo lee la Biblia, amén. Me gusta mucho cómo lo hacía Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Pablo dice, por eso estoy aquí en prisión. ¿Dónde estaba Pablo? ¿En la playa? ¿En la casa con los amigos? ¿Dónde estaba escribiendo esta carta? En prisión. Dice, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aprenda esto que está en Timoteo. Yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Mi confianza está en el Señor. Hay una tercera cosa que hizo Jesús, son 4. Verso 16. Dice, luego a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos junto con los pescados para que los distribuyera entre la gente. No leamos mal, no era como bendijo y partió entre los discípulos comieron, hasta ahí terminó la cosa. No, los bendijo, se los daba a los discípulos para que los discípulos distribuyeran entre la gente. ¿Sabe? Jesús nos está enseñando cómo se afronta la escasez. Lo primero es mirar al cielo. Lo segundo es bendecir, hablar bien. Pero lo tercero es ser generosos. Diga conmigo, ser generosos. Diga conmigo, nadie. Dígalo fuerte, nadie es tan pobre como para no tener para darle a otro. Nadie. Por más poco que usted tenga, eso le alcanza para compartir con otro. En la escasez se aumenta el egoísmo. No ve que estoy escaso, es que no tengo. El egoísmo, escuche muy bien, iglesia, el egoísmo va a traer más escasez. El egoísmo va a traer más escasez. Necesitamos una iglesia que entiende que lo que le llega en la quincena o en la mensualidad o trimestral no es de ellos, es para compartir con otros. Cuando entiendan eso, se los digo en el nombre de Jesús, cuando ustedes entiendan eso, Dios los va a bendecir. Pero hay gente que es muy escasa porque es muy tacaña. ¿Es así o no? Si está tomando apuntes, escriba esto. Y si está guardando en su corazón, aprenda esto. Si quieres recibir de Dios, tienes que dar. Lucas 6:38 dice, den y recibirán, y lo que den a otros les será devuelto por completo. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Entonces ya hay gente que está diciendo, ay, venga, si yo doy 100,000, van a volver 100,000. Está bueno, está bueno, está bueno. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que está diciendo la palabra de Dios, escúchelo muy bien. Si ustedes dan con una actitud de generosidad, cuando la vida se les voltee y ustedes estén abajo, que seguramente va a pasar en algún momento, ¿o no? No, todos acá estamos asegurados, no, nada de riesgos financieros, a nadie aquí van a echar del trabajo nunca. No, mañana podemos perder todo lo que hoy tenemos, ¿o no? Entonces lo que la palabra de Dios recomienda en Lucas 6:38 es, tengan la actitud generosa de dar, para que cuando la vida gire, personas con actitud generosa vengan a ustedes y les ayuden. No con los 10,000 que ustedes dieron. Probablemente ustedes dieron 10,000 y Dios envíe 10 personas con 10,000. Eso no son 10,000, son 100,000. 10 por 10. Lo tercero que debe surgir en la escasez se llama generosidad. Rete a Dios, diga no tengo sino 2,000, pero voy a buscar a quien darle 1,000. Porque Dios es generoso. Den y se les dará. Esta frase también es buena si está tomando notas. Dar es un principio bíblico que no se limita a la abundancia ni a la escasez. No importa si usted tiene mucho, dar es dar. No importa si usted tiene poquito, dar es dar. Uno forma a sus hijos desde que son bebés en dar.
Porque usted les da una moneda y le dice es para la ofrenda y su hijo no, es para dulces, es para la ofrenda, no, es para dulces, me hace el favor, lo echa en la ofrenda. Porque si siendo bebé no ofrenda, cuando sea profesional menos. Escuche muy bien, quiero decirle esto. Nuestra iglesia no se preocupa mucho por hacer tanto énfasis en que las personas ofrenden. Aquí solamente le decimos, llegó el momento de la ofrenda, si quiere dar, dé. Y de hecho, si hay personas nuevas y siente que no debe dar, no dé. Pero sepa algo, el que da, recibe. El que no da, no. Entonces nosotros acá tenemos bien claro que no le damos a Dios para que nos dé más. Le damos a Dios porque Él ya nos dio ayer. No le damos para que nos dé mañana, le damos porque ya nos bendijo ayer. Y de lo que nos bendijo le devolvemos. Pero siéntase libre de dar o no. Pero en la escasez sepa que Jesús lo que nos enseñó fue a dar. ¿Y qué era lo que querían los discípulos? Hacer sándwich para ellos. Y hay una última cosa que enseña Jesús para atravesar la escasez. Jesús les dice, ¿en serio no tenemos nada para compartir con la gente? Los discípulos dicen, solamente 5 panes y 2 peces. Solamente. ¿Y qué ocurrió con esos 5 panes y 2 peces? Dice la palabra, comieron todos. ¿Y cuánto sobró? 12 canastas llenas de sobras. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios no suma, Él multiplica siempre. Y no multiplica de manera lineal, multiplica de manera exponencial. Ese es el Dios que tenemos. Pero ¿qué mostró Jesús? Lo último para irnos. Es que hay que aprender a valorar lo poco. Hay gente que dice, es que yo no me gano sino un mínimo. Dele gracias a Dios, hay gente que no se gana ni un mínimo. Pero si ve, en la escasez uno subvalora lo que Dios le está dando. Que yo no sé hacer sino empanadas. Qué bendición, yo no sé hacer empanadas. Conozco testimonio de gente que empezó haciendo empanaditas y ahora tienen empresas gigantescas de empanadas. ¿Cómo empezó Ponqués Ramo? ¿Cómo empezó Servientrega? Escuche muy bien, lo que importa no es la cantidad que usted tiene en sus manos. Lo que importa es que su vida esté en las manos de Dios. No importa usted cuánto tenga en sus manos, lo que importa es que su vida esté en las manos de Dios. Si su vida está en las manos de Dios, lo poco que usted tiene se va a volver muchísimo. Pedro le dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche. No hemos pescado ni una sardina. Jesús les dijo, echa la red. Pedro le dijo, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó con las redes? Se rompían. No pudieron sacar las redes, les tocó arrastrarlas. Poco o nada en las manos del Señor es muchísimo. Pero valore lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Mire lo que le pasó a Moisés, Éxodo capítulo 4, verso 2. Dice que el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le contestó, una vara de pastor. Aquí no le podemos poner la entonación ni como lo dijo Moisés, pero yo creo que Moisés dijo como, una pinche vara. Y Dios le estaba diciendo, ve y me sacas esos 2 millones de personas de Egipto y me los pones en la tierra prometida. ¿Estás listo? ¿Qué tienes a la mano? Moisés estaba esperando, ¿no? un tanque de guerra o no sé, ¿qué es lo que... ¿Una pinche vara? ¿Sabe? Esa pinche vara desencadenó 10 plagas. Esa pinche vara abrió el mar para que la gente pasara. Esa pinche vara golpeó la piedra y salía agua cada vez que tenían sed. Una vara de madera torcida, debilucha, es suficiente para que Dios a través de esa vara haga cosas sobrenaturales. Pero valore lo poco. Valore su vida y dele gracias a Dios por lo que tiene. Zacarías 4:10 dice la palabra, no menosprecien estos pequeños comienzos. En sus vidas no menosprecien los pequeños comienzos. Están poniendo un negocito, están en arriendo, apenas tienen una mesita, bendiga ese negocio todos los días y no lo menosprecie.
Porque esos pequeños comienzos en las manos de Dios van a ser una cosa que usted no se logra imaginar. La palabra de Dios dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que el Señor tiene preparadas para todos nosotros. No nos logramos imaginar lo que Dios tiene para nosotros, pero son cosas grandes. Así que le quiero decir la conclusión: la escasez es una tremenda oportunidad para mostrar nuestra fe. La escasez es una buena oportunidad para hablar la palabra de Dios. La escasez es una buena oportunidad para compartir con otros a pesar de que tenemos poco. La escasez es una buena oportunidad para valorar las pequeñas cosas. Y antes de que se vaya, quiero decirle: confíe en un Dios que es capaz de convertir 5 panes en 12 canastas de sobras. Ese es nuestro Dios. No dependemos de nuestras propias habilidades, dependemos del Dios que está con nosotros.